El tema de equidad de género o de igualdad de género, que será parte de las discusiones que vamos a tener, cuál será el término correcto y diversidad en el deporte, ha sido una constante preocupación del movimiento olímpico a través de toda su historia. Inicialmente basada en buscar que todos los países pudieran tener en sus delegaciones participantes en los Juegos Olímpicos representación femenina. Sueño que apenas se vino a lograr en 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres, en donde se logró que todos los países participantes tuvieran sus delegaciones conformadas por hombres y mujeres. Así la mayoría de países fuera una minoría la representación de mujeres e incluso algunos de ellos con participantes todavía ataviadas, diría yo, con los atuendos que su religión o sus prácticas religiosas les exigían, no muy propios para la práctica del deporte, como es lógico. Esta discusión se empieza a fortalecer a partir de las conclusiones y recomendaciones de la Agenda 2020. La Agenda 2020 es el documento que se llama la Ruta Estratégica del Movimiento Olímpico Internacional, que busca de alguna manera modernizar y cambiar algunas prácticas dentro del movimiento olímpico, inquietudes que surgen de las conclusiones y recomendaciones del último Congreso Olímpico que se realizó en el 2009 en Copenhague con una temática muy interesante como fue la revisión del papel que viene cumpliendo el deporte como factor de desarrollo social en un mundo globalizado que cada vez y con mayor frecuencia cae en la tentación de hacer un mal uso del deporte. Y de esas conclusiones y recomendaciones de la Agenda 2020, indudablemente una de ellas es justamente la de cómo garantizar una mayor participación de la mujer en el deporte. Incluso los expertos que analizaron este tema cayeron en una recomendación, desde luego, que está para discutirse, y es procurar que a futuro las delegaciones de los países que participan en los Juegos Olímpicos estén conformadas 50% de hombres, 50% de mujeres. Es un tema que no pasa por esa fórmula matemática, porque indudablemente el deporte es una actividad de rendimiento en donde finalmente son esos logros y esas capacidades de rendimiento la que va a dar la posibilidad o el espacio de participación, pero diría que más allá de esa equidad numérica en la conformación de las delegaciones, el mensaje es otro y es garantizarle a la mujer su igualdad de derechos para poder lograr esa participación en los Juegos Olímpicos. Y creo que para ello los análisis y las discusiones deben partir de lo que para las Naciones Unidas es la igualdad de género, que se refiere básicamente a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y los niños y las niñas. O sea, es un tema de oportunidad en donde debe existir esa igualdad. En el tema que nos ocupa a nosotros, que es el deporte, digamos que la igualdad de género en el deporte entonces se refiere a que las necesidades, preferencias e intereses de las mujeres y los hombres en el deporte sean tenidas en cuenta por igual, que no exista entonces ningún elemento que establezca algunos parámetros o algunas prácticas de discriminación. Es aquí entonces donde surge la oportunidad para hacer del deporte una poderosa herramienta para convertir, o mejor para atacar y controvertir los rezagos de la cultura machista que todavía existe en nuestro medio, en donde se ha pretendido relegar a la mujer a planos secundarios en diversas actividades de la vida humana. El deporte, de alguna manera, entonces, es el reflejo de los problemas que aquejan a una sociedad, y en este aspecto es el mismo deporte a quien le corresponde plantear alternativas de solución a todas las prácticas discriminatorias que vayan en contra del derecho constitucional a la igualdad que tienen las mujeres
garantizándole las mismas oportunidades, las mismas condiciones y las mismas garantías que a los hombres para la práctica del deporte. De pronto esto es fácil decirlo, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Y lo que nosotros debemos analizar es cuáles son las dificultades que tenemos en nuestro medio para que esto se pueda llevar a la práctica. Y por eso yo quiero ya centrarme en lo que es el centro de este foro. Hablemos de nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad de Colombia? Digamos que si nosotros vamos a guiarnos por las frías cifras, pudiéramos decir que Colombia es un país que puede ser referente y modelo en el mundo en lo que tiene que ver con la oportunidad de participación de la mujer en el deporte, hablando del tema del deporte de altos logros, o sea, la representación de la mujer de su país a nivel internacional. En los últimos eventos en los que ha competido Colombia en el ciclo olímpico, Juegos Olímpicos de Londres, Juegos Olímpicos de Río, y en lo que hasta hoy llevamos de atletas clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, vemos que hay un equilibrio entre el número de mujeres y el número de hombres. Incluso en los Juegos de Londres, la delegación colombiana estuvo integrada por mayoría de mujeres que de hombres. Y eso solo bastaría para dormir tranquilos y decir en Colombia no hay ningún problema que esté generándole algunas barreras a la mujer para la práctica del deporte, lo cual no es cierto. Nosotros tenemos unas realidades que tenemos que analizar y desde luego tenemos que buscar alternativas para resolverlas. La primera, todavía persiste en nuestra cultura deportiva algunos prejuicios sociales acerca de la práctica del deporte en la mujer. Existen prevenciones sociales acerca de que algunos deportes no son para la mujer. Por ejemplo, hay quienes dicen que una mujer se ve muy fea dándose trompadas con otra mujer para practicar el boxeo, que el fútbol es un deporte netamente para hombres y así sucesivamente. ¿Eso qué genera? Genera prevención de los grupos sociales, de los grupos familiares para estimular y motivar la práctica del deporte de sus niñas. Otra también deporte, hablo de aquella niña que le gusta el fútbol, que quiere jugar fútbol, pero su papá y su mamá se oponen porque según ellos ese no es un deporte para mujeres. Eso termina entonces desmotivando a la niña por la práctica del deporte y renuncia a esa posibilidad. Lo segundo, ¿qué tanto nosotros en nuestros grupos familiares incentivamos y motivamos la práctica del deporte en las niñas? ¿Y hasta dónde todavía existen, digamos, creencias culturales que indiquen que a la mujer hay que orientarla hacia otro tipo de actividades y hacia otro tipo de gustos o preferencias en donde el deporte no es la prioridad? Y entonces ahí surge de pronto las manifestaciones culturales y artísticas que algunos sectores del medio creen que son las actividades propias para una mujer, más allá de la práctica del deporte, que algunos grupos lo pueden considerar como actividades violentas que no son propias de la feminidad. Desde luego, la influencia del medio familiar y del medio social donde está la niña puede tener un amplio poder a la hora de tomar decisiones por la inclinación de la práctica deportiva. Lo otro es el espejismo que hemos creado en el deporte, en algunos grupos familiares, por creer que con la práctica del deporte se van a resolver los problemas de las familias. Y entonces se enfoca el interés de los grupos familiares por motivar y promover la práctica del deporte en sus hijos, enfocada en el que le va a dar a la familia esa posibilidad de resolver sus problemas económicos y de ahí la alta demanda que hay en el medio, digamos, por las escuelas de fútbol, porque se cree que si un niño de esto llega a ser exitoso en su deporte, puede resolverle los problemas a todo el grupo familiar. Y por último, y no siendo esta la lista definitiva, pero de la que yo tengo referenciada, está la inseguridad en el medio. Es indudable que para un grupo familiar no es responsable, dijéramos así,
exponer a sus hijas a la inseguridad del medio para buscar el acceso a la práctica del deporte. Entonces, esa es nuestra realidad, en donde a pesar de que los números nos pueden decir lo contrario, yo diría que todavía existen barreras sociales, barreras culturales, prejuicios sociales, problemas de seguridad, problemas de oferta, en donde todavía la mujer necesita tener más garantías, más respaldo y más condiciones para acceder a la práctica del deporte. Les decía al principio entonces que le quería dar las gracias a todos los conferencistas que nos van a acompañar, porque nos van a compartir sus conocimientos, sus experiencias sobre este tema, pero lo más importante para nosotros y desde luego para la comisión, para el trabajo de la comisión, como una comisión asesora del Comité Ejecutivo que le da directrices para las acciones del Comité Olímpico Colombiano buscando mejorar el nivel de desarrollo del deporte colombiano. Lo más importante para nosotros, señores panelistas, va a ser las recomendaciones que ustedes nos hagan justamente para seguir transformando esta realidad y seguir garantizando que Colombia sí pueda ser un país efectivamente comprometido con el tema de propiciar la equidad de género y abrirle los espacios a la diversidad en el deporte y proponer soluciones concretas a los problemas que creemos que todavía persisten en el medio para no garantizarle a la mujer esa igualdad de oportunidades frente a la práctica del deporte. A todos nuevamente muchas gracias, muchos éxitos en el evento. A quienes ya se han conectado con nosotros, muchas gracias por estar acá y esperemos que al final podamos sacar unas conclusiones bien importantes para todos. Buen día. Muchas gracias. En nombre del Comité Olímpico Colombiano, pues felicitar a la Comisión de Equidad de Género y Diversidad por este maravilloso evento. Me parece que ha sido para nosotros particularmente, y espero que igual para todos los asistentes, una reflexión muy importante, porque creo que el principal saldo pedagógico que nos queda de este evento es al que nos está invitando Silvia, es a que nos motivemos a ser agentes del cambio, a transformar una cantidad de realidades en función de lo que ustedes como mujeres interesadas en el tema del deporte están reclamando y desde luego a luchar por esos espacios que con absoluta seguridad irán a llegar no en el momento que salga la ley de cuotas, y me perdonan que yo sea tan insistente en este tema, sino en el momento en que ustedes con sus realizaciones, con su compromiso, con el trabajo que muestren, van a ganarse esos espacios que bien merecidos los tienen. Yo creo que la mujer ha cobrado un papel muy protagónico en la sociedad moderna, en la sociedad contemporánea, y eso no ha sido producto de ninguna ley de cuotas, sino de un reconocimiento que en medio de, como lo decía en el acto de inauguración, en medio de esos rezagos que todavía tenemos de la cultura machista, ya los hombres hemos empezado a entender que podemos compartir todos nuestros espacios y todas nuestras responsabilidades con las mujeres que brillan por su talento y por sus capacidades. Quiero agradecerle muy especialmente a los conferencistas, a quienes están en este momento, desde luego, a Silvia, a la doctora Mabel, a la doctora Francis. Veo a una gran amiga mía que es Larisa Cheiras de Paraguay. Un abrazo, Larisa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y desde luego, agradecerle muy especialmente a Pan Am Sport por la confianza en el Comité Olímpico Emilia y por ese respaldo que siempre hemos tenido. A todos ustedes, espero que efectivamente las conclusiones de este evento y que desde luego harán parte del plan de acción de nuestra Comisión de Equidad de Género y Diversidad nos den el resultado que estábamos esperando. Y es que de aquí salgan propuestas, iniciativas que nos comprometan a los comités olímpicos colombianos, a los comités olímpicos nacionales, a sumarnos con nuestro compromiso y con nuestra acción a todas estas propuestas y a todos esos sueños que ustedes como mujeres tienen para participar más activamente en el campo de la dirigencia deportiva.
Y a los hombres que han estado aquí, pues desde luego mi reconocimiento por su interés en estos temas, porque casualmente en estos días decíamos en el Comité Olímpico Colombiano que una comisión de mujer y deporte, o como la llamamos ahora, de equidad de género y diversidad, no necesariamente tiene que estar conformada por mujeres. De manera que bienvenidos los hombres que se suman a esta causa de apoyar todas estas iniciativas de las mujeres y de impulsar toda esta fuerza que me parece que con el tiempo se está convirtiendo en una fuerza muy arrolladora que todavía no sabemos qué suerte vamos a correr nosotros. Que Dios nos coja confesados. Un abrazo para todos y espero volverme a encontrar muy pronto con ustedes.